Hola colegas, soy Toño. Hoy día les quiero hablar un poquito acerca de lo que es hacer CrossFit durante el embarazo. Entonces, leí un poquito acerca de este tema y lo traté de resumir bastante, es muchísima información y traté de resumirlo bastante para poderlo exponer el día de hoy. Entonces, quisiera empezar diciendo que el hecho de que una mujer decida hacer CrossFit durante el embarazo en verdad es bastante beneficioso. Me baso en decir esto ya que hay algunos estudios en los que han demostrado que el ejercicio en el embarazo puede ayudar a muchas características, tanto a la mujer como al bebé. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver a la mujer, podemos ver de que puede beneficiarse obviamente, por sus características físicas va a tener mayor estamina para dar alumbramiento, puede tener mejor resistencia cardiovascular, puede tener también más energía, requiere de menos asistencia para controlar el dolor, también tiene una recuperación mucho más rápida. También padece de menos inconformidades o malestares, podríamos decirlo así, menos malestares. También el hecho de que esté en actividad física hace que no gane excesivamente peso en la gestación, ni tampoco tenga acumulación de grasa. Estos son algunos de los beneficios que podemos ver en la madre cuando hace CrossFit, pero también le trae beneficios al bebé. Vamos a ver algunos beneficios para el bebé. Uno de los que más me llamó la atención es de que aprende habilidades y también habilidades orales más rápido que otros bebés. Estos bebés también son un poco más delgados que en sus primeros años de vida. También son, son más saludables, evitan muchísimo enfermarse, duermen mucho mejor en la noche, son mucho más activos y deportistas, les gusta más el trabajo que es de fuerza, que es de movimiento. Algo más que se me olvide. Tienen menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tam-
También otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que tienen menos problemas de atención en los primeros años, incluso después del segundo año de nacido. Y esto va de la mano si es que la madre consumió omega 3 en el periodo de gestación. Algo más que se me olvide. Se adaptan mucho mejor de una vez que hayan salido del útero. Bueno, estas son algunas características de que tienen los bebés cuando la mamá fue activa, realizó CrossFit, por ejemplo, en la gestación. Y es importante también tener en cuenta esto, el hecho de que la madre haya hecho CrossFit con relación a otras actividades es un detalle interesante, ya que CrossFit, ups, con respecto a la actividad recomendada, es tiene 3 veces más volumen de repeticiones que la recomendación normal. Así también es 5 veces más intenso que la recomendación normal. Con esto es importante tener en cuenta algunas características cuando la mujer que está en gestación va a entrenar. Entonces, algunas de estas características que hay que tener en cuenta son si es que tiene sangrado vaginal, le falta la respiración, tiene dolor en el pecho, le duelen las pantorrillas, o se le hinchan. Si es que siente mareos, si tiene disnea. Disnea es justamente lo que había puesto aquí, de falta de respiración. Puede también presentar preterm labor, o sea que se adelanta la fecha. También si es que siente que existe un menor movimiento fetal. Y si es que también siente que hay un descenso de líquido amniótico. Son características que yo tengo que tomar en cuenta si necesito que la mujer deje en ese momento de entrenar. Entonces, súper importante tener en cuenta estos datos de aquí. Por otra parte, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero,
El cuerpo de una mujer en gestación es más vulnerable por el mismo hecho de cambio hormonal, etc. Una de las partes más importantes en lo que tiene que ver a la actividad física es de que tiene una hormona, relaxin. Esta hormona lo que hace en el cuerpo es de que se relajen los ligamentos y los huesos para que pueda caber el bebé o pueda crecer el bebé en su vientre, por lo que también impacta a ligamentos y articulaciones. Son dos aspectos que hay que tener en cuenta en relación a los ejercicios que vamos a hacer. Súper importante es escuchar el cuerpo de la persona. Si es que la persona siente que algo no está bien, que algo duele, entonces es suficiente como para no hacerlo. Eso es muy, muy, muy importante tener en cuenta cuando tengo que parar y saber escuchar al cuerpo. Es súper importante. Por otra parte, así también más adelante vamos a ver el sentido común. Es importantísimo tener en cuenta en lo que es la actividad física de una embarazada. Entonces, tres ideas que se han generalizado, se han popularizado en lo que tiene que ver que las mujeres embarazadas hagan ejercicio, y me gustaría tomarlas en cuenta porque hay algunas que son verdades y otras que son a medias. La primera de ellas es: no te recuestes. Espalda al piso, no acostarse, espalda al piso. Esto sí es verdad. Entonces es importante tener en cuenta que después del primer trimestre la mujer no tiene que acostarse espalda al piso. ¿Por qué? Porque el bebé puede ocasionar una presión en la vena cava y puede sentir la mujer mareos, que puede llevar después a caídas y eso, cosas que no queremos que pasen. Entonces acostarse espalda al piso no es buena idea. Por otra parte, no hacer nada invertido. Por ejemplo, una caminata de manos, handstand walk. ¿Por qué es eso? Porque va a aumentar el volumen sanguíneo, y lo que puede hacer es también tener mareos y puede caerse. Ten en cuenta que hay que evitar justamente este hecho de ponerse en riesgo de un golpe. Entonces, sí, es verdad que puede aumentar el volumen sanguíneo, pero no es la idea tampoco correr el riesgo. Entonces, esto es como a medias. Por último, no hacer ejercicios con un ritmo cardíaco de mayor a 140. Esto es falso. Se ha comprobado en algunos estudios que mujeres que han hecho ejercicio con más de 140 pulsaciones por minuto, entonces no están poniendo en riesgo a su bebé, siempre y cuando esa mujer esté respirando normalmente. Si está respirando normalmente, es muy poco probable de que el bebé esté también con falta de oxígeno. Lo que sí hay que tener en cuenta, y aquí sí me gustaría agregar en este punto, es de que va a depender muchísimo de la actividad física que haya tenido la mujer antes del embarazo. Entonces, va a depender muchísimo de mujer a mujer. No es lo mismo una mujer que siempre ha hecho o que tiene un estado fitness bastante alto y quedó embarazada, a otra persona que recién está empezando con CrossFit. Entonces eso hay que tener en cuenta, que va a ser muy relativo de una persona a otra. Y en este caso, en especial, el tener en cuenta de que si estoy llegando a unas pulsaciones muy altas y me está faltando el aire, probablemente al bebé también le pueda estar faltando el aire. Entonces hay que tomar en cuenta esas dos consideraciones a tener siempre presente con respecto al atleta. Entonces,
con respecto a estos temas, hay algunas características muy interesantes en lo que tiene que ver a lo que es la programación y a los ejercicios que se va a realizar. Por ejemplo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, y es lo que les estaba diciendo acerca del sentido común, evitar totalmente rope climbs o handstand push-ups. Ascensos al cabo, handstand push-up, son muy fáciles de que me pueda perder el equilibrio, que me pueda cansar, que me pueda resbalar. Entonces, una caída es muy riesgoso. Eso hay que tomar mucho en cuenta cuando una persona está entrenando. Entonces, más aún si está embarazada, un golpe puede ser muy peligroso. Hay que evitarlo. Por otro lado, heavy reps. Levantamientos pesados, un máximo de clean, un máximo de snatch. Hay muchas cosas que pueden salir mal. No digo que siempre va a salir mal, pero se está jugando mucho en riesgo. Hay que tomar en cuenta que la persona que está embarazada, lo que está haciendo ahí es tratando de mantener su fitness y que su embarazo esté bien. No es el objetivo todavía llegar a los games, ni tampoco ganar en un Ironman. No es la idea, sino más bien mantenerse fit, mantenerse activo, ser feliz, etcétera, mantenerse ocupado. Ese va a ser el objetivo, hay que tomar en cuenta eso. Lo que les acabo de decir es algo que me ha funcionado bastante bien, hacerle entender al atleta y conversar con ella, de que tal vez no es necesario hacer un PR en ese momento, sí mantenernos en movimiento, sí acordarnos del ejercicio, pero no exponernos a alguna potente falla como puede ser un máximo de cualquier ejercicio. Asimismo, yendo por esa línea, evitar el GHD. Evitar el GHD, ya sea en abdominal, en sit-ups, en el GHD, como en extensiones de espalda. Ten en cuenta que tiene ahora una pancita un poquito más voluminosa y puede ser que estorbe o moleste al bebé. Entonces eso es importante tener en cuenta con respecto a los abdominales en el GHD. Asimismo, por otro lado, como estábamos hablando acerca de seguridad, saltos al cajón. Los saltos al cajón sí son importantes tener en cuenta de que la altura o cualquier cosa puede pasar algún momento mal. Entonces puede salir un cálculo no bien hecho para un salto al cajón, se puede caer alguna cosa. ¿Qué sí puedo hacer? Y tal vez modificar la altura y todo eso ya vamos a ver acerca de escalamiento más adelante. Pero estos son algunos detalles que hay que tomar en cuenta con respecto a los movimientos y tener en cuenta también de que la actividad de la mujer que está en gestación es diferente ahora. En especial después del primer trimestre se van a ver cambios más acentuados en la composición corporal de la persona. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles. Por ese mismo hecho, algunas de las estrategias con respecto que hay que tener en cuenta en la programación de una mujer embarazada son, a ver, vamos con la estrategia. Evitar los for time. Porque puede hacer que se acelere demasiado la persona, comienza a faltarle el aire. Tenga en cuenta que nosotros tenemos el chip de CrossFit activo y entonces le queremos dar con todo. Entonces puede jugarnos ahí una mala pasada. Entonces evitar los for time. Por otro lado, y que va más o menos por esa línea, evitar que se sienta exhausta. Evitar que se sienta exhausto. Entonces, justamente lo que habíamos hablado hace un momento, de que le falte el aire, si a ella le falta el aire, lo más probable, tenga en cuenta que el bebé también necesita oxígeno y también lo esté sufriendo por ese lado. Entonces es importante evitar que se sienta exhausta. Vamos con esta misma línea. Evitar que reme o corra hasta en la fatiga, hasta llegar a su máximo, hasta no poder caminar más. Entonces, eso es importante, evitar también correr o remar. Y siempre es importante hacer un downscale.
saber escalar los movimientos, saber más o menos cómo cambiarlos para que también se sienta motivada, que se sienta que no está de lado en especial, porque, como decía, y eso les recomiendo muchísimo, un video que está en crossfit.com, así que está embarazada, no está muerta. Entonces eso es súper importante, hacerla sentir parte del grupo, hacerla sentir que está motivada, que está entrenando, que está todo bien, pero evitando estas cosas para mantener la salud. Por otro lado, aterrizamos ya un poquito más a lo que tiene que ver con el escalamiento. Entonces vamos a ver, hay una tabla muy interesante, muy didáctica en journal.crossfit.com, y también hay una página que es CrossFit Moms, que también te va a dar un montón de escalamientos y algunos detalles específicos para cada trimestre del embarazo. Entonces, algunos de ellos son, por ejemplo, running, correr. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, correr no conviene mucho si es que vamos a hacerlo demasiado estresante. Unas buenas variaciones, por ejemplo, podría ser, se me fue el nombre sled. 200 metros, sled, drag, con aproximadamente 25 a 45 libras. Algo no muy pesado, que sea divertido, que no le haga acelerar demasiado el corazón, pero sí que sea motivante. Puede ser un sled push, sled push, también podría ser. Podría ser, por ejemplo, remar 500 metros, que son esfuerzos que aproximadamente, estamos esto escalando por un 400 metros run, por ejemplo, que sería aproximadamente unos 2 minutos de ejercicio. Así también podríamos hacer un air bike de entre 0.4 a 0.6 millas. Entonces, es algo que le permite mantenerse en movimiento, que no llegue a ser demasiado exasperante. Por otro lado, otro ejercicio, tenemos saltos dobles. Para los saltos dobles podemos escalar, por ejemplo, hacerlos simples. Podemos bajar la cantidad de saltos dobles. Podemos también hacer balanceos con el kettlebell, con algo no muy pesado, y podríamos asemejarlo a la mitad de la cantidad de saltos dobles. ¿Qué más tenemos? También podemos hacer air bike, genial, air bike. Me gusta muchísimo el air bike porque también es un ejercicio ahí aeróbico, entonces pueden ir muchísimo de la mano. Y 15 segundos en el air bike más o menos representaría 15 saltos dobles. Entonces ahí tenemos una buena métrica para ir asegurando el ejercicio que sea interesante también. Remar. Por la naturaleza del remo, entonces es importante tener en cuenta, uno, puede ser que el largo de la remada sea un poquito más tranquilo, más relajado. Por eso yo puedo ajustar inclusive la resistencia a 7 para que no sea tan rápido, muy acelerado, sino algo un poquito más relajado. Y otra cosa importante, si veo que la pancita de la mujer es un poquito grande, puedo pedirle que abra las rodillas para darle espacio para regresar y que sea una posición cómoda. Entonces, rodillas. Ven. Podemos hacer también una sustitución del row con estos ejercicios que vimos en el principio, de esto de sled push y sled pull. Que más o menos van a ir por ahí de la mano, pues, se vuelven interesantes. Por otro lado, vamos a ver otros, como es el
balanceos con el kettlebell. Interesante con esto, podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer balanceos rusos. Que es solo hasta el nivel de los ojos. Podemos hacer good mornings, me gustó muchísimo ese. Good mornings. En la guía decía back extensions en el GHD, pero la verdad ahí sí prefiero remitirme a la otra fuente, en donde prefirió más bien dejarlo un poquito de lado el GHD. Va a también depender muchísimo del estado de cómo esté la mujer y que no estorbe su pancita. Eso es súper importante tener en cuenta. Podemos bajar el peso del kettlebell. Entonces tenemos esas opciones por ahí. Con las sentadillas, una parte muy interesante con esto. En las sentadillas tenemos que tener en cuenta esto de lo que habíamos hablado de la hormona relaxin. Esto viene en impacto más que nada que cuando yo bajo hasta el fondo de la sentadilla, puede verse ahí un requerimiento extra de articulaciones para hacer el rebote. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Es no bajar hasta lo más profundo de la sentadilla. Entonces, eso es súper importante. Entonces, eso es importante tener en cuenta con respecto a las sentadillas. Por otro lado, tenemos deadlift. Vamos con los pesos muertos. Pesos muertos. Podemos tener en cuenta lo siguiente. Podemos hacer un escalamiento de peso. Un escalamiento de peso. Podemos hacer un escalamiento de rango de movimiento. Por ejemplo, algo que me vino súper bien cuando tuve un atleta así, teníamos un cajón muy pequeñito, entonces ella más o menos partía desde el hang, subía, tocaba y subía, no tenía que ir tan abajo ahí. Otra cosa también que sirve muchísimo es utilizar el peso muerto sumo, ya que como tengo las piernitas más separadas y las rodillas van a ir hacia afuera, no va a estorbar si tuviera un vientre tal vez un poquito prominente. Entonces eso es importante tener en cuenta. Podemos utilizar mancuernas. Eso es. Sí. Podemos escalar el peso. Podemos hacer esto, no estaba también, pero se me ocurrió también que era muy buena idea. Y hacerlo en sumo. Para los levantamientos olímpicos. Podemos cambiar lo que son las mancuernas por la barra, entonces tengo un poquito más de espacio, no tengo que estar un poco, más bien dicho, tan preocupado por el vientre, porque al rato de hacer el pull, si pasa cerca, entonces puedo cambiar dumbbells en lugar de barra, entonces eso es importante. ¿Qué más puedo hacer por aquí? Puedo utilizar también un menor rango de movimiento, muy parecido a lo que les había comentado antes del peso muerto, sino es hacerlo desde el hang. Entonces ya no tengo que bajar tanto, sino hacerlo desde el hang. Puedo limitar eso. Puedo bajar el peso. Puedo escalar el peso. Y incluso una parte muy interesante es de que, por ejemplo, digamos que en la clase hoy día toca hacer squat clean. Entonces, lo que podría pedir a ella para que no baje de y sea un poco incómodo, lo que puedo pedir es un power clean y un front squat. Entonces hacemos estos complexes para hacer más o menos los mismos requerimientos motores, pero que no sea tan estresante. Entonces aquí podemos hacer el pedir en power, que son algunos detalles interesantes con lo que tiene que ver con levantamientos olímpicos. Vamos con el siguiente ejercicio. Pull-ups.
En los pull-ups, por ejemplo, podemos escalar que cada 3 keeping pull-ups sea un strict pull-up, una barra estricta. Entonces, ahí tengo una métrica muy interesante. Podemos también utilizar ring rows. Podemos también utilizar bent over row con las mancuernas. También podría utilizar unas barras más bajitas que son para los niños para hacer los pull-ups e incluso kids pull-up. E incluso si es que se siente un poquito, si quiere un poco más de motivación, hacerlo algo un poquito más interesante, podría pedirle ya no solo que haga el pull-up, sino que haga chest to bar pull-up. Es muy interesante esas progresiones. Avanzamos, sit-ups, GHD, toes to bar, knees to elbows, etc. Ahora, estos de aquí sí podríamos utilizarlos, se recomienda que no se los utilice, eliminar estos después del primer trimestre. Opciones para esto podría ser, por ejemplo, plancha. Podría ser walking plank, que es ponerse en posición de plancha y caminar de lado. Muy divertido. ¿Cómo sería más o menos una conversión? The walking plank, walking side plank, 20 pies equivale a 20 abdominales. Entonces ahí tenemos una conversión muy interesante. ¿Qué más? Podemos utilizar planchas laterales, side plank, y damos uso a lo que es el abdomen. Tenemos saltos al cajón, box jumps. Para los saltos al cajón podemos bajar un poquito la altura. Podemos hacer steps. Podemos hacer también, si es que quiere algo un poco más interesante, pero steps está muy fácil y saltos al cajón muy riesgoso, podemos hacer steps con algo de peso. Podría ser interesante. Obviamente eso tendría, si es que lo voy a hacer con peso, recomendaría bajar la cantidad de repeticiones. Y tenemos eso con los saltos al cajón. Por último, handstand push-ups. Handstand push-ups. Si es que alguien es muy fit, podemos pedir que en lugar de ser handstand push-up, sean strict handstand push-up. En lo personal, yo preferiría que este tipo de cosas, como ya habíamos visto o mencionado en la parte anterior, puede tener el riesgo de marearme y caerme. Entonces, podría ser, por ejemplo, shoulder press. Muy interesante y muy técnico. Podríamos también hacer shoulder press con mancuernas. E incluso muy interesante hacerlo sentado. Muy interesante eso. Una que me gustó muchísimo y me llamó muchísimo la atención es hacerla shoulder press de pie con una sola pierna y cerrada los ojos. Me pareció interesantísimo. Shoulder press. Una pierna. Con los ojos cerrados. Variaciones hay un montón, no
tampoco se está cerrado a estas variaciones, se puede utilizar muchísimas otras. Lo importante es tener en cuenta la capacidad motora, cuál es el rango de movimiento, etcétera, para que el atleta también se sienta apoyado y soportado. Hay un curso de escalamiento en los cursos en línea de CrossFit, que es muy interesante tomarlo, pero la idea es como, la idea general que habíamos visto es tratar de que la madre sea activa, que se ejercite, sin dejarla de lado y hacerla parte del grupo. Eso es, mis queridos amigos, espero que les haya servido de algo. Muchas gracias también por su tiempo y nos estaremos viendo ahí. Chao, chao.